Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida. Están invitados 3 concejales. En estudios, Andrés Campaña, y en vía Zoom está previsto la participación del concejal Michael Aulestia y la concejala Cristina López. Invitamos primero para conocer las tareas que cumple el municipio, evaluar la gestión municipal, las propuestas de seguridad que son importantes, siendo responsabilidad del gobierno central. El municipio, hay municipios del país que recaudan la tasa de seguridad, que es una contribución precisamente para la seguridad, y en ese sentido tiene que haber una articulación con el gobierno central para este trabajo frente a la inseguridad que se vive a nivel nacional. Y también un tema que fue materia de análisis en el propio Consejo, el uso de bienes municipales. Quiero empezar con el concejal Andrés Campaña. ¿Cómo se evalúa la gestión del municipio cuando siempre se habló, no ahora, no ayer, durante décadas, que cuando se llega al municipio se deja la bandería política, muy respetable para todos, cualquiera que sea, pero se trabaja por la ciudad? ¿Cómo evalúa usted la gestión actual? Buen día. Buenos días, querido Miguel. Un saludo muy especial para la audiencia de esta prestigiosa cadena informativa como es Radio Democracia. Quiero mencionar que nosotros hemos cumplido poco más de 120 días en funciones como administración municipal. Es un tiempo en el cual evidentemente necesitamos comenzar a dar pasos certeros a la hora de resolver los grandes problemas que afectan a la ciudad. Y por ejemplo, usted ha mencionado un tema que nos preocupa a todos, que es el de la inseguridad y evidentemente la ola de delincuencia y del crimen. En ese sentido, pues, si bien no es una competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, aquí juega un papel muy importante el gobierno nacional, también hay cosas y acciones que se deben tomar. Y en esas acciones tenemos que ser efectivos, tenemos que ser eficientes para que, por ejemplo, tengamos un adecuado uso de los recursos económicos y sobre todo para buscar contribuir a esta gran cruzada nacional que debe ser la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y el crimen. En ese sentido, por ejemplo, en mi caso, como Andrés Campaña, representante además del Partido Socialista Ecuatoriano, nosotros hemos solicitado y hemos puesto alertas sobre 3 elementos en materia de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, la necesidad de contar con la planificación, con el plan de seguridad. Estamos ya en el mes de octubre y creemos que este es un instrumento necesario. La secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito nos ha mencionado que están trabajando en aquello. De hecho, nosotros también tuvimos la oportunidad de participar en la construcción de este importante instrumento de planificación. Sin embargo, es necesario ya tener luces concretas sobre cómo vamos a enfrentar, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, un tema tan complicado. Primer elemento, demandamos un plan de seguridad. Segundo elemento. ¿Existe o no ese plan de seguridad? Está en construcción y es necesario precisamente que ya tengamos resultados concretos de esa construcción, que evidentemente se ha hecho de forma participativa, con técnicos, pero que necesitamos ya tener luces y ojalá el documento. Un segundo elemento. Quito tiene una instancia que es la instancia de coproducción de la política pública en materia de seguridad, y es el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que está integrado por representantes del gobierno nacional, representantes del gobierno local y representantes ciudadanos. Nuestro código municipal, que es la máxima instancia, la máxima norma a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, señala que este consejo deberá reunirse cada 3 meses, al menos cada 3 meses. Y evidentemente creemos que este consejo ya debió haberse conformado y debió entrar en funcionamiento. ¿No se lo ha hecho todavía? No. De hecho, nosotros desde el 17 de mayo estamos solicitando aquello. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en el 17 de mayo? El 17 de mayo, recordarán, el presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional,
Y por lo tanto creíamos que es necesario enfrentar una crisis institucional que podía tener otras repercusiones, como en materia de seguridad, con la instancia de coproducción de la política pública conformada. Entonces, esta es una segunda propuesta y un segundo elemento en el cual hay que trabajarse. Y un tercer elemento, mi querido Miguel, que yo sobre todo desde la semana pasada puse en consideración de mis colegas del Consejo Metropolitano y sobre todo del alcalde, es la necesidad de una fiscalización del proceso de compra y funcionamiento de las 557 alarmas comunitarias. La semana pasada yo había pedido que se incorpore como un punto en el orden del día la comparecencia del gerente de seguridad, la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque encontramos algunas sorpresas. Una de estas primeras sorpresas es que primero necesitamos entender que para enfrentar el momento complejo que vivimos, necesitamos fortalecer la participación ciudadana. Y la participación ciudadana se fortalece al mismo tiempo que damos instrumentos, dotamos de tecnología a los comités de seguridad que funcionan en cada barrio para poder tener el enlace con el 911, por ejemplo, con la Policía Nacional, con los agentes de control, con los agentes de tránsito, es decir, la posibilidad de articular la institucionalidad con la ciudadanía. Para eso juegan un papel importante las alarmas comunitarias. En marzo del 2022 se determinó la necesidad de contar con nuevas alarmas, porque las alarmas comunitarias que funcionan en Quito son del año del 2012. Es una tecnología 2G, es una tecnología ya caduca. Y sucede que se inició un proceso de compras públicas que fue engorroso, que en diciembre de 2022 recién se pudo obtener la firma del contrato, un contrato que supera el $1.000.000 por las 557 alarmas comunitarias, y sucede que ese contrato preveía originalmente 150 días para la entrega, la instalación y la puesta en marcha de estas 557 alarmas comunitarias. Sucede que hace pocos días el alcalde anunció la terminación unilateral de este contrato porque las alarmas no funcionan. De tal forma que sí me llama a mí profundamente la atención que como institucionalidad no estamos acorde a las necesidades de los quiteños y las quiteñas. No puede ser posible, querido Miguel, que pase 1 año y medio esperando las alarmas comunitarias y nuestros barrios no cuentan con este importante instrumento de prevención y de coordinación interinstitucional. De tal forma que son estos 3 elementos que desde la Concejalía de Andrés Campaña hemos puesto hincapié, hemos presentado como propuesta y hemos insistido en la necesidad de contar con el plan de seguridad, de contar con el funcionamiento del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana y contar con el funcionamiento de las 557 alarmas comunitarias a las cuales, como un segundo proceso, tiene que entrar en funcionamiento las cámaras de videovigilancia. De tal forma que estas son las tareas pendientes que tenemos como municipio y las tareas que también nosotros, en mi caso como fiscalizador, hemos estado impulsando. Quiero aprovechar finalmente para extender un saludo a mis colegas concejales, tanto Cristina López como Michael Aulestia. Bien, quiero saludar a la concejala Cristina López. Gracias por atender la invitación de la revista de opinión Democracia. El concejal Michael Aulestia se ha excusado última hora por un problema personal que tiene, pero tenemos previsto el contacto con Cristina López, concejal de Quito. Mientras retomamos el contacto, quiero continuar. ¿Ya? Bien, saludamos a la concejala Cristina López, la invitamos a este diálogo. Hemos empezado al evaluar las tareas que cumple la actual administración municipal, el tema de seguridad. Partíamos de un hecho que, siendo responsabilidad del gobierno nacional, hay municipios que reciben, por ejemplo, la tasa de seguridad, y eso contribuye de alguna manera para enfrentar este problema mayor que tienen los ciudadanos, y no solo en Quito, a nivel nacional, estos altos niveles de inseguridad. En el caso de Quito nos explicaba el concejal Andrés Campaña algunos temas vinculados con la construcción del plan de seguridad en el municipio y también el tema de las alarmas comunitarias. ¿Cómo se está enfrentando? Saludo a la concejala
Cristina López, este tema de la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, Radio Democracia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, con este sol radiante que tenemos en Quito, estamos muy preocupados por el tema de la seguridad. Creo que no cabe en este momento volver a insistir en la necesidad urgente que tenemos, porque es algo que todos los ciudadanos de cualquier edad, de cualquier barrio, lo viven en Quito. Nosotros, como usted bien dice, pagamos una tasa de seguridad. Si bien es cierto, también lo repetimos, que la competencia en seguridad y las instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior tienen estas competencias de garantizar la seguridad a los ciudadanos del país. También es cierto que el municipio tiene la responsabilidad de colaborar, ayudar y de fortalecer la seguridad. Con esta tasa que nosotros, cada ciudadano de Quito paga, lo que el municipio puede hacer es colaborar en cuanto a infraestructura, a dotar de herramientas para el mejor funcionamiento, el también garantizar que el espacio público, que es lo que nos corresponde a nosotros, sean lugares seguros. ¿Cómo lo podemos hacer? Con justamente, por ejemplo, luminarias, con el tener garantizado un buen mantenimiento de este espacio, que no existan, por decirle algo, terrenos que no estén bien cuidados, que estén con maleza, los lugares públicos como son aceras, como son los parques, que estén bien cuidados para que no existan lugares oscuros en donde se puedan guarecer los delincuentes. Todas estas maneras de colaborar con la seguridad es lo que tiene que hacer la ciudad. Como bien nos ha dicho el concejal Andrés Campaña, estamos preocupados porque hay acciones inmediatas que se deben tomar. El tema de las alarmas comunitarias es de gran ayuda para la ciudadanía. Existen los comités barriales, que son comités de seguridad que se organizan entre los vecinos para colaborar y ser guardianes, digamos, de la ciudad y de su barrio. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros como municipio, como alcaldía, es dotarles de las herramientas a los ciudadanos que están colaborando y que están apoyando y solidarizándose, digamos, con la ciudad, para que funcionen de la mejor manera. Y nosotros, desde nuestra concejalía, el Consejo Metropolitano de Quito, justamente está para eso, para velar que se cumplan, ¿no es cierto?, las ordenanzas, las normas, y que las secretarías o las instituciones del municipio estén funcionando y estén dando el servicio y de la mejor manera para todos los ciudadanos de Quito. En ese sentido, ¿cómo está la construcción que decía el concejal Campaña del plan de seguridad tan necesario? Partiendo de un hecho que les iba a plantear, hay una nueva norma legal que está vigente en el país, no ahora, sino durante los últimos tiempos, el código, el COESCOP. ¿Y qué señala el COESCOP? Da algunas atribuciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Y dice el COESCOP, voy a leer, son entidades complementarias de seguridad ciudadana y por lo tanto las agencias de control municipal y de tránsito deben coadyuvar a la seguridad en cooperación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Por ello es importante también articular, en este caso, lo que se ha calificado como el plan de seguridad del municipio metropolitano de Quito. Justamente como nos decía nuestro concejal Andrés Campaña, es que estamos justamente esperando y preocupados por este plan de seguridad. El plan de seguridad
tiene varias aristas, como usted bien lo dice. Empieza desde la educación, que tendrá que participar la Secretaría de Educación, tiene que ver con movilidad en cuanto a seguridad vial, tiene que ver con riesgos que también son un tema que nos preocupa sabiendo ya las implicaciones que han tenido en Quito, los lares que han bajado, lo de la Gasca, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso. Todo eso conlleva el plan de seguridad al que se refiere usted y al que se refiere el concejal Campaña. Entonces, no solamente es un tema de, como usted dice, colaboración, como dice el COESCOP, con la Policía Nacional, sino que tiene un sinnúmero, es un paraguas que abarca muchísimos temas en cuanto a la seguridad para la ciudad. Pero sí, justamente estamos esperando el plan y estamos esperando ver, digamos, cómo se va a poner en marcha. Estaremos atentos con el tema de un plan de acción, un cronograma con tiempos, porque la ciudad no puede seguir esperando. Vuelvo con el señor concejal Andrés Campaña. ¿Por qué, como decía, si el COESCOP, que está vigente en el país, establece claramente, como decía, que las entidades de los gobiernos autónomos descentralizados son complementarias de seguridad ciudadana y aquí tienen que incorporarse todas las agencias que tenga un municipio para el control municipal y de tránsito que deben coadyuvar para la seguridad? ¿Cómo articular esto? Hay elementos que fruto de este diálogo han surgido y que también quiero enfatizar y resaltar. Previo a referirme a lo del COESCOP, querido Miguel, quiero hacer énfasis en lo que acaba de señalar mi colega Cristina López. Estamos a puertas del fenómeno del Niño. Hay un informe ya que da cuenta que 169 barrios en Quito están en riesgo. De tal forma que es necesario tener una política de prevención. Desde la alcaldía tenemos conocimiento, hay un plan de lluvias que me parece que es un instrumento importante. Sin embargo, también pues yo siempre he creído que hay que fortalecer la institucionalidad de gestión de riesgos en la municipalidad. Hoy gestión de riesgos es una unidad dentro de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, pero estamos viendo que si el mayor problema que tenemos los quiteños es la inseguridad, evidentemente el rol de esta institución debe estar montado o debe estar enfocado en su totalidad, en su integralidad a la seguridad ciudadana. Y muchas veces pasa que el tema de gestión de riesgos, al cual está vinculado, por ejemplo, el tema de la prevención frente a amenazas sísmicas, amenazas volcánicas, movimientos de masas. Existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional que hablaba, por ejemplo, de la necesidad de contar con una ordenanza verde y azul, que ya está en vigencia, que la aprobó este Consejo Metropolitano, pero necesitamos la institucionalidad, necesitamos el presupuesto y el enfoque de gestión de riesgos. Este es un tema que necesariamente hay que colocarlo sobre el tapete. Ya referente al tema del COESCOP que usted menciona, el COESCOP es una norma que entró en vigencia hace una década. Y también, pues, lastimosamente somos herederos de la omisión que se ha venido realizando durante varios años en el municipio de Quito. Frente a ello, el papel que pueden jugar instituciones como la Agencia Metropolitana de Control, como la Agencia Metropolitana de Tránsito, es fundamental. Hay un tema que a mí me ha preocupado muchísimo, que es el tema del funcionamiento de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La ciudadanía, en su totalidad, lastimosamente piensa que la Agencia Metropolitana de Tránsito no sirve para ayudarnos a resolver los problemas que nos enfrentamos día a día en las calles y avenidas de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito y los agentes, lastimosamente, se han convertido en un foco de corrupción, porque todos los días hay coimas en la ciudad. También muchas veces los ciudadanos no colaboramos al respecto. Pero frente a ello, pues hay que analizar cuáles son los problemas estructurales y nos encontramos con una institución débil, que por ejemplo no cuenta con plan de carrera. Es decir, durante 10 años se ha omitido contar con el escalafón, con las
los incentivos para aquellos buenos agentes, pero también con el régimen disciplinario, el régimen sancionatorio para aquellos malos elementos que no contribuyen a tener una institución eficiente y libre de corrupción. Entonces, estos elementos también están sobre la mesa del debate y lastimosamente, si no se los hicieron en 10 años, hoy tenemos la gran oportunidad de contar con estos instrumentos, de contar con la política pública, de contar con la acción política concreta que nos permita, por ejemplo, depurar las instituciones y tener instituciones que, como su nombre lo indica, son instituciones complementarias en materia de seguridad. No me cabe a mí que las instituciones que son complementarias en materia de seguridad sean un foco de corrupción. Y estos son temas en los cuales hay que ponerlos en la mesa y hay que trabajarlos, porque evidentemente necesitamos que la ciudad comience a funcionar a otro ritmo. Vuelvo con la concejala Cristina López. En ese sentido, ¿cómo lograr que se adecue, se marche al ritmo que dice el concejal Campaña, de tal manera que se responda a las necesidades y a las exigencias de los ciudadanos? Muchas gracias, Miguel. Mire, en cuanto a lo que decía el concejal Campaña, así como él se refiere a la institución de la Agencia Metropolitana de Tránsito, cosa igual pasa con la Agencia Metropolitana de Control. Digamos, esta está tan... no sé cómo decirle, llena de corrupción muchas veces, que no está funcionando. Lastimosamente no somos un país educado como países tercermundistas, en donde ya cada ciudadano sabe la importancia de colaborar, de cuidar y de ser un ente que aporte a la seguridad, en este caso de nuestra ciudad, ¿no es cierto? No solamente, no digamos el cuidado de la ciudad en el ornato como no botar una basura. Entonces, como no estamos todavía preparados, yo tengo la esperanza de que empecemos a hacer prevención más que ser un municipio o una institución sancionatoria, pero en este caso necesitamos el control. Para eso existe la Agencia Metropolitana de Control, pero la Agencia Metropolitana de Control no hace su trabajo de forma completa. Entonces, digamos que ellos también, como una institución colaborativa en el tema de seguridad, hay muchísima corrupción, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay lugares de tolerancia o lugares en donde se venden bebidas alcohólicas que están hasta altas horas de la noche, cuando va la agencia de control a cerrar porque ya cumplieron su horario. Los dueños, no digo de todos, sino de algunos establecimientos, por ejemplo, en parroquias rurales, por ejemplo, le doy un ejemplo en Pifo, tiene que ir la agencia de control, no lo cierran por alguna razón que estamos justamente en la investigación para ejercer nuestra función fiscalizadora, y la agencia de control no cierra el establecimiento por algún motivo. Entonces, todas estas, digamos, formas que vemos desde la concejalía y desde los diferentes despachos de los concejales, tenemos que justamente velar por el buen cumplimiento de las instituciones. Y a lo que se refiere el concejal Campaña es justamente eso, ¿no? Digamos que hemos encontrado tantos problemas que ya vienen desde algún tiempo funcionando mal, que tenemos que ir poniendo en orden y haciendo cumplir justamente las normas internas. Se ha hablado esta mañana sobre las acciones para enfrentar y las reacciones que cumple las agencias y el municipio, pero la prevención, concejal Campaña, ¿cuándo se emprende de manera sostenida para que haya conciencia sobre estos temas de seguridad? La acción y reacción tienen que cumplir los funcionarios, las instituciones, pero la prevención, ¿cómo atacar a la prevención?
Precisamente en el ámbito de la prevención, que además es la competencia del gobierno autónomo descentralizado. Como usted bien lo ha notado, Miguel, nosotros no tenemos una acción reactiva. Esa acción la tiene la Policía Nacional, por ejemplo. Es competencia, por lo tanto, de otras instancias. Lo que debemos trabajar nosotros como municipio, evidentemente, es en la prevención. Y para ello yo quiero insistir en las propuestas, en los elementos que he puesto sobre el debate. Por ejemplo, en gestión de riesgos, que es lo último que mencionábamos, necesitamos contar con la institucionalidad que nos permita enfrentar los grandes riesgos que tiene la ciudad. Más aún cuando los informes que hoy en día tenemos, los informes técnicos, dan a conocer que el fenómeno del Niño a nivel nacional y en el caso del Distrito Metropolitano de Quito va a tener serias repercusiones y evidentemente está comprobado de que la prevención significa incluso optimizar recursos frente a las acciones de remediación y reparación. Esto en materia de gestión de riesgos, pero ya si nos montamos al gran problema de fondo que es el de la inseguridad, pues hay precisamente, quiero insistir en los tres elementos que había manifestado. Necesitamos el plan de seguridad. Así vamos a contar con la planificación, así vamos a contar con la definición de los roles que debemos cumplir todos para enfrentar un momento tan complicado como el que tenemos. Un segundo elemento, necesitamos que el órgano de coproducción de la política pública, el órgano que establece las directrices, las líneas de trabajo en materia de seguridad, esté en funcionamiento. Y un tercer elemento, necesitamos evidentemente de dotarnos de toda la tecnología que nos permita ayudar a la ciudadanía, a los barrios, a las parroquias. Las alarmas comunitarias, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia. Ojalá que esas cámaras de videovigilancia tengan la posibilidad de realizar el reconocimiento facial. Otro elemento, nos hemos acostumbrado a ser tan ineficientes que en una administración pasada se compraron 203 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Pero el municipio no tiene la base de datos la tiene el Ministerio del Interior. Y han pasado varios años y hemos sido incapaces de sentarnos a la mesa, de llegar a la concreción de un acuerdo que permita que las cámaras que tenemos, 203 cámaras que tiene el municipio de última tecnología, tengan la capacidad de conectarse al sistema del Ministerio del Interior. Son $2 millones que los quiteños los hemos perdido. Y hasta el día de hoy no hay cómo conectar esas cámaras. No ha habido cómo conectar esas cámaras porque no existe el acuerdo entre las instituciones para que funcionen las cámaras. ¿Y de quién depende el acuerdo? Obviamente dos partes. ¿En el caso del municipio? En el caso del municipio, pues de la Secretaría de Seguridad, de Seguridad, que fueron quienes compraron las cámaras en su momento, en la administración de Jorge Yunda, y evidentemente del Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Fruto de esta omisión de ya varios años, existe un examen especial de Contraloría General del Estado que establece una glosa. Pero evidentemente lo que en los quiteños, a más del el buen manejo de los recursos públicos necesitamos, es también que exista pues la eficiencia a la hora de poner en funcionamiento todos estos instrumentos tecnológicos que nos permita pues enfocarnos en este problema tan grande como es la inseguridad y la delincuencia. Concejala Cristina López, se ha hablado esta mañana también del tema gestión de riesgos. Cuando sabemos que el fenómeno del Niño se presentará, no sabemos la fecha ni los niveles, si será leve, moderado, fuerte, pero si aquí hay un mapa, como ha dicho el concejal Andrés Campaña, en donde 169 barrios tendrían algún tipo de riesgo, dada la dimensión del impacto del fenómeno del Niño, ¿cómo se viene trabajando en ese sentido? Y este otro tema de las cámaras, ¿por qué no lograr un acuerdo para que funcionen a plenitud en el sistema? De seguridad, nosotros hemos hablado con los delegados de la Secretaría de Seguridad en cada administración zonal para tener mapeado cómo está funcionando. Le doy un ejemplo. En las 8 parroquias rurales de mi sector, que corresponden a la administración zonal Tumbaco, y que corresponden a las 8 parroquias rurales que vienen desde Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababé, La Checa, Yaruquí y El Quince, existen
8 de estas cámaras de las que hemos hablado ahora. Conversando con los moradores de los comités de seguridad, se habían puesto 10 cámaras, de las cuales 8 no funcionaban, una funcionaba y la otra tenía algún problema ya de diferente índole. Entonces, si es que hacemos un mapeo, le pongo el caso, por ejemplo, en la del centro habían 64 cámaras, como dice el concejal Campaña, estas cámaras hay algunas que funcionan, pero no tienen una interconexión. Entonces, digamos, funcionan porque suena la alarma, pero de ahí no existe ningún seguimiento, ninguna conexión con algún otro organismo, con la policía, con otros barrios, con el ECU 911. Entonces, se ve realmente un tema de total descoordinación e irresponsabilidad, porque como bien dice el concejal Campaña, esto tenía que obedecer a un plan bien estructurado. Si es que tenían reconocimiento facial, obviamente estar conectado con el organismo o la institución competente que tiene esos datos, porque si no, no sirven de nada. Sabemos los avances de la tecnología y cómo nos podría ayudar en el tema de seguridad, pero si no lo hacemos de una forma responsable, entonces vemos que el objetivo, digamos, al comprar estos recursos, digamos, cámaras con recursos de la ciudad, no fueron bien hechos, ¿no? Y se necesita ahí una fiscalización con este tema de las cámaras. Por el otro lado, en el tema de gestión de riesgos, como bien dice, viene el fenómeno del Niño. Todavía no sabemos bien, justamente porque son temas naturales que no sabemos con qué fuerza nos van a afectar, pero sí sabemos ya en las temporadas de lluvia, como bien dicen, existe un plan de lluvia, sabemos los sectores que se necesita ya una prevención y de esa manera es como se debe actuar. Entonces nosotros ya hemos pedido información a gestión de riesgos por medio de la Secretaría de Seguridad para que nos digan cómo está el plan de prevención en cuanto a lluvia. Sabemos que viene el fenómeno del Niño, no sabemos con qué gravedad, pero sí sabemos que en Quito existen focos y existen barrios que por lo general en la época de lluvias ya tienen problemas. Entonces, ¿de qué manera solucionarlos? Pues teniendo un plan y ya con acciones para ejecutar este plan y que no quede solo en plan, sino justamente en acciones en beneficio de los vecinos de Quito. Hay otro tema que quiero plantearles a los señores concejales Andrés Campaña y Cristina López, porque esto fue materia de análisis al interior del Consejo Metropolitano y por 11 votos a 9 no se dio paso. Un tema que había sido observado por algunos concejales respecto del uso de los bienes municipales y específicamente de radio municipal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al interior y por qué las observaciones? Usted fue uno de los que integró los 9 votos a favor, que no pasó al interior del Consejo frente a los 11 del otro lado. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido la preocupación respecto del uso de radio municipal? En esta semana, así como nosotros planteamos la fiscalización de la compra y funcionamiento de las 557 alarmas, una de las colegas concejales, Sandra Hidalgo, planteó la iniciativa de fiscalizar, de poner en debate el funcionamiento de los medios de comunicación que son públicos y que están bajo responsabilidad del municipio de Quito. Esto debido, por ejemplo, a algunas declaraciones del alcalde, algunas declaraciones de la secretaria de Territorio, Karina Vance, que en su momento fue ministra de Salud. Y evidentemente frente a eso nosotros siempre, al menos desde mi concejalía, tenemos la postura de la necesidad de poner a discutir, al debate, porque para eso fuimos electos, los temas que pueden ser sensibles para la ciudad, para conocer también los argumentos de las dos partes, para tener todos los elementos para procesar y evidentemente tener una resolución al respecto. En ese sentido,
yo apoyé la incorporación de este punto en el orden del día y fuimos 9 colegas en total quienes apoyamos la propuesta de Sandra Hidalgo. En ese sentido, no somos la mayoría y pues tendrán que responder muchos colegas concejales por qué fue su postura en contra de esta opción, pues de poder discutir, debatir el tema. Creo que es necesario y es saludable para toda democracia. En ese sentido, evidentemente yo entiendo la postura del oficialismo, de los concejales de Revolución Ciudadana, pero también pues a ellos se sumaron otros colegas. Estoy hablando del caso de Diego Garrido, estoy hablando del caso, por ejemplo, también de identificamos Diego Garrido, ¿a qué sector obedece? Él salió electo por la alianza que auspició la candidatura de Andrés Páez. Diego Garrido llegó por Páez y ahora se ha sumado a la mayoría oficialista. En el caso de Izquierda Democrática, pues tenemos 3 colegas y cada uno tuvo una postura distinta. El concejal Cagüeñas votó a favor, el concejal Vega votó en contra y la concejal Ledesma votó abstención. Entonces, evidentemente, tendrán sus argumentos y tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué fue su postura de esa forma. Sin embargo, en mi caso particular, desde la concejalía que yo represento, nosotros siempre vamos a estar impulsando los procesos de fiscalización. Al respecto, este no es un hecho aislado. De hecho, durante esta administración municipal, en mi caso yo fui el promotor del primer proyecto de ordenanza de esta administración municipal que busca precisamente reglamentar la facultad de fiscalización de los concejales. Porque por insólito que suene, mi querido Miguel, hasta hoy no existe ordenanza alguna que regule cómo los concejales vamos a fiscalizar. Estamos próximos a aprobar la ordenanza que establece el procedimiento parlamentario. Pero una de las grandes omisiones también es que no existen procesos claros de cómo realizar un proceso de fiscalización. Y cuando nosotros hablamos de las funciones de los concejales decimos son legislar y fiscalizar. Pero evidentemente no se le ha dado la importancia a la fiscalización, además entendida no como show político, sino la fiscalización entendida como la necesidad de que estos 21 integrantes del Consejo Metropolitano tengamos la posibilidad de coadyuvar a la mejora de los procesos, a dar alertas para la buena gestión de la administración pública, que es un tema necesario. En su momento también en el municipio topamos el tema de la fiscalización al Metro de Quito, que es otro tema que es necesario para transparentar la obra más significativa que se ha llevado a cabo en la ciudad. Entonces, todos estos elementos, nosotros siempre estamos muy comprometidos con la fiscalización porque entendemos, insisto, en la necesidad de fortalecer los procesos de la administración pública y transparentarlos, que es lo más saludable para el buen manejo de los recursos públicos y para una gestión eficiente en favor de la ciudadanía. Por cierto, un paréntesis, el reflejo de los votos, como el caso de Izquierda Democrática, que es una vergüenza lo que ha sucedido con ese otrora partido respetable, la socialdemocracia que liderara Rodrigo Borja Ceballos en su momento, pero es el reflejo de la disparidad en los pronunciamientos. Pero, concejal Campaña, ¿cuál era la preocupación, si esto no pasó? El que se pueda al menos analizar, debatir el papel del uso de los medios públicos, en este caso los medios municipales. Claro, aquí también pues existe una línea muy delgada entre la libertad de expresión y también pues el proselitismo político. Y nosotros entendemos, desde mi concejalía al menos, de que los medios de comunicación públicos tienen que garantizar la diversidad, la pluralidad política, la pluralidad social que existe en una ciudad tan cosmopolita como es el caso del Distrito Metropolitano de Quito. De tal forma que sería inconcebible de que los medios de comunicación públicos que están en funcionamiento con recursos públicos y por lo tanto recursos de los quiteños y las quiteñas estén destinados a hacer proselitismo. En ese sentido, pues existe la preocupación y evidentemente nosotros tenemos que estar pendientes de que no se traspase esta delgada línea entre la libertad de expresión pues y evidentemente el proselitismo político.
¿Cree usted que ha habido evidencia clara del proselitismo político en esta administración? ¿En el uso de los medios? Necesitamos los elementos. Los elementos precisamente eran necesarios para entrar al debate. Es decir, la necesidad de escuchar las diversas opiniones de los colegas. Y ni siquiera se pudo llegar a aprobar para ir al debate. Y evidentemente conocer la realidad. El planteamiento, por ejemplo, muy objetivamente de la compañera Sandra Hidalgo, fue de que Karina Vance había hecho un pronunciamiento, de hecho hizo un pronunciamiento político desde las oficinas de la Secretaría de Territorio. En medio del debate que evidentemente tiene, al no haberse aprobado como la incorporación del punto del orden del día, no se pudo escuchar todos los elementos, pero el colega concejal, por ejemplo, Adrián Ibarra, señalaba de que se realizó fuera del horario laboral, que se realizó un fin de semana. Sin embargo, pues estos elementos eran necesarios precisamente entrarlos a debatir. ¿Cuál es el alcance? Si independientemente de que se trate de un fin de semana o no, si está en el horario de trabajo o no, es lo más adecuado de que la institucionalidad sirva para hacer este tipo de pronunciamientos. Yo también entiendo, porque yo también soy un actor político. Entiendo que soy un actor político y yo no actuaría de forma desleal mencionar que en mi calidad de concejal no hago pronunciamientos políticos, también los hago. Sin embargo, pues evidentemente cuando está en juego el uso de recursos públicos hay que tener muchísima prudencia y muchísima honestidad, precisamente para no herir ni siquiera las susceptibilidades del caso, porque también, pues, habiendo tantos lugares bonitos en Quito, perfectamente el video lo podían hacer en otro lado. Concejala Cristina López, este tema que hemos planteado con Andrés Campaña, el uso de los bienes municipales y de manera especial los medios, que son medios públicos, en este sentido. Y planteaba Andrés Campaña esa división entre la libertad de expresión, pues, evidentemente el uso con libertad de expresión, y el otro del proselitismo político. ¿Por qué no se dio paso para analizar? Porque el hecho de analizar ya no hay una resolución necesariamente, sino el poner en debate un tema al menos polémico. Muchas gracias, Miguel. Justamente yo quiero empezar enfatizando en que la ley es para todos. Empezando por ese principio, creo que vamos a estar claros en lo que nos corresponde. Por otro lado, nosotros tenemos un deber y una responsabilidad que nos han dado los mandantes, los ciudadanos que nos dieron su voto y que estamos ahí representando a un gran sector de la población, en este caso quiteño. Y de esta manera tenemos que velar por sus derechos, velar por sus intereses, no solamente de los que votaron por nosotros, porque el rato que llegamos a ser autoridad ya representamos a toda la ciudad. Como le decía, la ley es para todos. En el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público expresamente prohíbe a los servidores públicos, todo servidor público, el ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para estos fines. Como bien decía el concejal Campaña, existe una línea muy fina entre la libertad de expresión y, en este caso, el aprovechar de la posición que tenemos para estos fines proselitistas, ¿no es cierto? Y existen también los artículos 278, 279 del Código de la Democracia que definen como infracciones graves o muy graves aquellos casos en los que los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral o usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales. Entonces, como bien repito, existe una línea muy delgada. Es muy importante, yo siempre, desde el punto de vista de la justicia, se tiene que oír de parte y parte, porque no sabemos, digamos, en qué circunstancias se hizo. De todas maneras, es
Es un predio municipal en el que se hizo el video. La radio municipal a la que hacían referencia ya en varias ocasiones de algunos concejales, es una radio que funciona con bienes públicos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Creo que hubiera sido enriquecedor el poder discutir esto en el Consejo. Creo que habrá alguna otra oportunidad, pero sí creo que todos, justamente como actores políticos y pertenecientes a las diferentes organizaciones y partidos políticos, tenemos que tener muchísimo cuidado en eso para no caer en un mal uso o el aprovechar de nuestra posición. Pero ni siquiera se dio paso a analizar, no a resolver, por lo menos a analizar, a poner en debate un tema tan delicado. Y como bien usted ha invocado, concejala López, hay normas legales vigentes que prohíben expresamente eso. Sí, justamente, justamente ahí está la votación. Cada uno también en el ejercicio de la democracia está a favor y en contra, y más bien justamente para tener la oportunidad de escuchar a los que votaron en contra de esto. Nosotros votamos a favor porque creíamos importante que se pueda abrir el debate en este sentido y conversar sobre el tema, porque justamente, como le repito, nosotros le debemos el cuidar los bienes y el velar por todos los quiteños. Bien, muchas gracias por comparecer a la revista de Opinión Democracia, evaluar la gestión municipal, especialmente en seguridad y esto del uso de los medios públicos, medios de comunicación. Al concejal Andrés Campaña y a la concejala Cristina López, muy amables su participación. Muchísimas gracias a Radio Democracia, a nuestros colegas que están presentes. Les deseo un hermoso fin de semana y feriado. Muy amable, de igual manera. Gracias, querido Miguel. Un saludo especial a la audiencia y evidentemente un buen feriado para todos. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario de Seguridad, general Wagner Bravo, y temas de interés vinculados precisamente con la seguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo? ¿Con qué frecuencia ves crecer tus ventas? ¿Con qué frecuencia impactas a tu audiencia con tu publicidad? En esta frecuencia te ayudamos a que ocurra con más frecuencia. Exa FM 92.5 en Quito.